Proverbios capítulo 25, verso 12. Proverbios 25, 12. Proverbios 25, 12. Voy a leerlo una vez y después todos juntos lo leemos. Dice así la palabra del Señor: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Ahora todos juntos: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Puede sentarse en esta hora, hermano. Nos da mucho gusto que estén en esta reunión el jueves. Nos da mucho gusto. Antes de empezar, quiero darle un testimonio. El día martes estaba con un poquito de tos que se fue cada vez aumentando más. ¿Y qué día le dije? Martes, perdón. Sí, está bien, el martes. El martes me empecé a sentir mal y ayer pues me sentí peor y pues me estaba tomando un medicamento, pero yo le decía a Dios: Señor, tú sabes que yo necesito, mi voz es de las cosas principales que necesito para poder servirte. Y bueno, me sentía incómodo porque desde que me dio COVID en julio del 2020 no me había enfermado para nada, y esta semana empecé. Pero le doy gracias a Dios porque hoy amanecí muy bien. A lo mejor todavía me oye un poquito con voz nasal, pero me siento muy bien y quería darle gracias a Dios porque Él es bueno y nos permite estar aquí con todos ustedes. A lo mejor algunos de ustedes han de haber dicho: hermano, si hubiera tomado una semana, por nosotros no hay problema que no lo escuchemos. Pero bueno, yo le expuse eso al Señor y pues Él me contestó. Él contestó mi petición. A lo mejor la de usted no se la ha contestado, pero la mía ya me la contestó. Me refiero a que no le ha contestado en el sentido de que, digamos, ya que se vaya a descansar un rato a su casa. Pero aquí estamos para la honra y gloria del Señor. Bueno, dice este pasaje que acabamos de leer, dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino. ¿Sí? El zarcillo y el joyel eran accesorios muy costosos que usaban en la antigüedad, pues para adornarse, como hoy se usan los anillos, se usan las pulseras, se usan las gargantillas. Todo esto que menciona aquí, esto era también accesorios de hace mucho tiempo, del tiempo del rey Salomón, y que eran muy valiosos. Usted sabe que hoy pues hay diferentes grados de joyas, ¿sí? Unas son muy valiosas, otras menos. Hay joyas de fantasía y bueno, pero a final de cuentas son joyas. Pero esto que menciona el rey Salomón, dice zarcillos y joyel. Eran joyas muy caras en aquel tiempo. Y dice, y aclara, más bien dicho, dice oro fino, ¿sí? No oro corriente. Bueno, no hay oro corriente, ¿verdad? Simplemente que está rebajado. Yo no le entiendo mucho a lo de la joyería, pero sé que había de 21, de 14 y no sé de cuántos quilates las joyas. Pero este pasaje nos está haciendo la referencia que era de lo mejor. ¿Y a qué se estaba refiriendo con eso? No se estaba refiriendo a la joya en sí, no se estaba refiriendo a algo, sino que está usando un lenguaje figurado o metafórico para que nosotros entendamos algo, el valor de algo. ¿Y cuál es el valor que está siendo comparado en este pasaje? ¿La qué, perdón? Dice, el que reprende, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, ¿sí?
es la reprensión. ¿A cuántos exactamente, como dice nuestra hermana Clara? Es una reprensión. Pero ¿para quiénes? Para el que tiene el oído dócil. Es importante que sepamos que no está, este proverbio no está dándole el valor a cualquier cosa, sino específicamente se está refiriendo al que tiene el oído dócil, es que va a valorar a ese grado lo que está diciendo acá. Dice la palabra muy claramente, dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Quiere decir que la única persona que va a poder valorar realmente como un zarcillo de oro o como un joyel de oro fino, al que lo reprende. ¿A cuántos les gusta que lo reprendan? ¿A cuántos nos gusta que nos reprendan? Bueno, a veces, ¿verdad? Para calmar nuestra culpa en ocasiones, una reprensión nos hace sentirnos menos culpables. Pero la realidad es que no nos gusta que nos reprendan. Y más en nuestro tiempo. Hoy hablar con voz fuerte o hablar o regañar, híjole, es algo que es como si estuvieras golpeando a alguien con la chancla o con una vara de trueno mojada, ¿verdad? Como si le estuvieras pegando a alguien, porque ya no se acostumbra a eso. Hoy las técnicas psicológicas dicen que todo eso es maltrato, es también parte del maltrato hacia las personas. Y ya cuando se habla muy fuerte, pues las personas como decimos comúnmente, se sienten, les duele. Pero vemos que para la gente que tiene un oído dócil, una reprensión no es nada malo, es algo de mucho valor. Yo pregunté: ¿a cuánto les gusta que los reprendan? Y bueno, el hermana Clara medio balbuceó algunas palabras, pero no, como que no la vi muy convencida. Pero todos los demás, pues, o sea, el silencio, el que calla, otorga. Es decir, no nos gusta que nos reprendan. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, del oído dócil. La palabra dócil generalmente no lo usamos con las personas. Generalmente decimos: ese perrito es muy dócil, ese gatito es muy dócil. Como que la palabra creemos que es para uso de algún animal, de una especie inferior. Pero ¿qué es la docilidad? ¿Alguien sabe qué es la docilidad? Lo puedes moldear o lo puedes hacer a cierta forma. Exacto. Es el aceptar. Dice una definición, déjeme ver si me acuerdo. La definición decía que es la persona, dócil es la persona o animal que acepta hacer algo, pero con agrado. Acepta hacer algo con agrado. Ahí está el perro. Porque usted va a decir: pues yo sí acepto hacer las cosas, me dice mi jefe que haga tal cosa y hago tal cosa. En la escuela me encargan tarea y hago la tarea. Mis padres me dicen que haga X cosa y la hago. Mi esposo me dice que le prepare esto de comer y lo hago. Pero aceptamos hacer las cosas con agrado. Esa es la pregunta. Hacer las cosas con agrado. Muchos de nosotros vamos a trabajar, pero ¿en qué actitud vamos? Como repelando, como diciendo: ay, otra vez pararme temprano, ya es lunes y me tengo que parar temprano. Entonces hacemos las cosas por compromiso o a la fuerza. Una persona dócil es la persona que acepta hacer algo y de buena manera. Porque cuando no hacemos las cosas de buena manera, ¿a qué tendemos? A quejarnos, a murmurar. Y todas esas cosas sabemos que no son agradables delante de Dios. Cuando en los que trabajamos, nuestro patrón, nuestro jefe nos dice: haz esto, está bien,
pero por acá cierra la puerta y se va. Cree que Dios, y empezamos a decir cosas. Y si hay alguien cerca, ¿cómo lo ves? Ya se siente el muy. Y decimos otras cosas. Y eso entonces no nos habla de docilidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces preferimos emplear esa palabra con los perros, con los gatos, con otro tipo de animales. Ay, es bien dócil tu gatito, es bien dócil tu perrito. Porque no nos gusta emplearlo a nivel de persona. Pero la palabra de Dios nos dice que es algo muy valioso. Vamos a ver el ejemplo de las personas que fueron útiles en las manos de Dios y que nos dejan esta enseñanza. Sí, algo más que es una persona dócil, es una persona que se deja enseñar fácilmente. Sí, que se deja enseñar fácilmente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que la palabra de Dios nos da acerca de esto. Si alguien puede buscar de favor en Hechos 8:31. Hechos 8:31. Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gracias, hermano Andrés. Aquí nosotros vemos el ejemplo de esta historia que nos narra Lucas, uno de los colaboradores de Pablo. Menciona Lucas que en el camino iba un etíope, y este etíope iba leyendo algo, pero que no le entendía. Iba leyendo algo, es como si a nosotros nos prestan una tabla, álgebra de Baldor, y nos dicen, a ver, lee, a ver qué dice acá. No, pues a los que les gusta matemáticas solo le entienden, porque a mí, en mi caso, pues a mí no me gustan las matemáticas para nada, y no le voy a entender. Y así iba este hombre etíope. Iba tratando de leer el libro de Isaías, pero no entendía nada. Y entonces el Espíritu Santo permite que alguien le explique. Y alguien que le iba a explicar era Felipe. Y Felipe se acerca a la carroza donde iba este hombre, y entonces surge el diálogo que leyó nuestro hermano Andrés. Dice, él dijo, ¿y cómo podré? Felipe le empieza a hacer la plática y empieza a hablarle acerca del plan de salvación. Y el etíope dice, pues ¿cómo voy a entender? Y dice acá, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Y qué fue entonces lo que hizo el etíope? Dice, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí estamos viendo claramente, aunque no dice, y fue dócil el eunuco etíope, no dice así, pero fue una persona que se dejó enseñar. Etiopía, usted sabe que está en el norte de África, y ahí tenían muchas deidades diferentes a lo que enseñaba el judaísmo, y en este caso el cristianismo. Es decir, venía este hombre con un concepto de la divinidad completamente diferente de lo que le podía explicar Felipe. Sin embargo, este hombre tenía ganas de aprender, que alguien le enseñara realmente acerca del Dios verdadero. Y es por eso que él le dice, le ruega, le dice, súbete y enséñame. Fíjese qué bonito. A veces nosotros ya como seres adultos, grandes, no dejamos que nadie nos enseñe. Estamos en la casa haciendo algo y nos dice alguien, se te van a quemar los frijoles. No, yo aquí, déjame que estoy aquí haciendo otras cosas, se te van a quemar los frijoles. No se me queman, yo ya me las sé de todas.
se te van a quemar los frijoles, que no, y hasta se enojan las personas cuando les tratas de corregir en algo, y finalmente se queman los frijoles. Ese es el problema. O cuando estamos tratando de hacer algo que apenas lo estamos haciendo y nos quieren enseñar y no dejamos que nos enseñen. Entonces, a veces los seres humanos somos muy difíciles de poder ser enseñables. No dejamos que alguien nos enseñe, alguien con experiencia nos enseñe. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo el ejemplo de este hombre, como hasta le ruega, le dice a Felipe: te ruego que subas, dice, y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Y qué de beneficio tuvo este hombre al rogarle a Felipe que le explicara la palabra de Dios? Cuando Felipe le dice que se tenía que bautizar, ¿qué hizo este hombre? Dice: pues vamos a buscar un lugar donde me puedas bautizar. Y dice que encontraron un lugar, y él enseguida. Qué bonito que cuando le habláramos a alguien de la palabra, así reaccionara, ¿verdad? ¿Hablar de Jesucristo es malo? No, son buenas noticias, es el evangelio. Pero ¿por qué la gente no les gusta aceptarlo? Porque tienen muchas ideas, muchos conceptos de lo que es Dios. Y aunque les presentes la verdad, pues ellos no dejan su forma de creer, aunque sea para beneficio de ellos. No dejan y permanecen pues arraigados en eso. Este hombre no, este hombre dijo: sí quiero, bautízame. Y se bautizó, y dice la palabra que agarró su rumbo. Felipe se fue por su rumbo, el Espíritu se lo llevó a otro lugar, y este hombre se fue a donde iba, a su destino, muy gozoso. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, también nosotros a lo que Dios quiere revelarnos, vamos a ser muy gozosos. Pero si nos cerramos y decimos: es que esto no me cuadra, no me gusta, pues no va a pasar nada. Van a seguir las cosas como siempre. Luego hay otro ejemplo, está en Juan 9:36. Juan 9:36, si alguien lo puede leer, por favor. Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Gracias, hermana Clara. Aquí estamos viendo este segundo ejemplo, es el de un ciego que Jesucristo lo sana de una forma muy peculiar. Desde que nos lo presenta, la Biblia a este ciego, pudimos ver que era una persona muy dócil, muy dócil. ¿Qué dijimos que es la docilidad? Las personas que aceptan hacer algo de buena manera, ¿sí? Eso es la docilidad. Entonces este hombre se encuentra a Jesús y dice la palabra que es ciego de nacimiento. Ahí es cuando la gente le pregunta a Jesús, dice: ¿y quién pecó, este hombre o sus padres? Y Jesús responde: ninguno de los dos, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Y agarró un poco de lodo, lo escupió y se lo untó en sus ojos al ciego. Imagínense, si este hombre no hubiera sido dócil, hubiera dicho: ahora, ¿qué estás haciendo? Aunque no estaba viendo, pero podía. Usted sabe que a las personas que les falta un sentido desarrollan otros. Pudiera haber percibido el olor del lodo, de la tierra mojada, hubiera escuchado ruidos de que Jesús estaba haciendo algo y le hubiera preguntado: ¿qué estás haciendo? ¿O qué me vas a poner? O cuando a veces, por ejemplo, estamos en un hospital y nos va a dar un medicamento la enfermera y le decimos: a ver, ¿qué me va a dar usted? ¿Cómo se llama el medicamento?
y tener esa precaución. Pero dice la palabra que el ciego no puso pero, le puso el mazo de tierra mojada, escupida por él, se la puso en los ojos y le dice: vete a lavar al estanque. Y lo hizo tal como se lo dijo Jesús. Y después de que hizo eso, ¿qué pasó en su vida? Recobró la vista. Recobró la vista. Pero ya se había ido al estanque, entonces él no conocía a Jesús. Y se presenta en la sinagoga, se presenta con la gente, con los judíos, y les dice: ¿quién hizo esto en día de reposo? Y le preguntan a sus padres del ciego: ¿quién hizo esto? Y los padres dicen: ¿quién sabe? Porque sabían que si les decían quién era, iban a ser expulsados de la sinagoga, porque ya traían riña con Jesús. Entonces dice: no sabemos quién lo hizo. Y en realidad no lo sabían, porque el hombre que era ciego se había ido al estanque de Siloé y no había visto quién le había untado el lodo. Pero de momento llega Jesús, tiene ese encuentro, y es cuando se exclama lo que dice acá. Dice: el ciego respondió y él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque Jesús le dice: si supieras quién es el que hizo esto, el Hijo de Dios. Y entonces es cuando el ciego dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y entonces Jesús se presenta, y cuando Jesús se presenta y le dice: yo soy el que te sané, entonces el ciego se postró y adoró. Se postró y adoró. Pero se dan cuenta, tenemos muchas veces que ser dóciles para que Dios se revele a nuestra vida. Si tenemos el orgullo del conocimiento, de decir: no, es que eso no, como que Jesús sana con lodo y todavía lo escupe, pues ¿qué seré yo acaso, cucaracha, para que me esté escupiendo? ¿O seré qué? Pero sin embargo, este hombre era dócil y permitió que Jesús hiciera lo que en su soberanía él quiso hacer. Y este hombre quedó libre de su ceguera y se inicia una relación. El hombre agradecido, dice la palabra, que se postró y adoró a Jesús. Nosotros vemos como que la docilidad no es importante en nuestra vida, pero es muy importante. Ya aquí estamos viendo dos ejemplos de este eunuco etíope y de este hombre ciego, cómo su docilidad los llevó a una situación de bendición. Y hay más ejemplos. Vamos a ver en Lucas 11:1. Lucas 11:1. Estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gracias, hermano Andrés. Si escucharon lo que leyó nuestro hermano, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Se supone que los judíos tenían el hábito de la oración. Así fueras el judío más cabeza dura, así fueras el judío más cabeza hueca, sabían orar, sabían pedirle a Dios, porque era parte de la tradición judía. Sin embargo, estos discípulos, ¿sí?, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. También querían romper su molde de su religión judía, y le dicen: enséñanos, Señor, a orar.
Queremos orar como tú lo haces. A veces cuando vemos que alguien hace mejor que nosotros las cosas, en lugar de decir, oye, enséñame a hacer como haces tú esto. A ti te quedan, yo trato de hacer el espagueti como tú lo haces, pero a mí me queda bien feo. Enséñame cómo haces tú el espagueti. En lugar de tomar esa actitud, decimos, sí, y yo todavía le añado este ingrediente para que te quede mejor. Te quedó bien el tuyo, pero yo luego hago el espagueti mejor que tú. O sea, todavía presumimos algo que sabemos que nos queda horrible, pero queremos impresionar a las otras personas. Y eso no nos habla de ser dóciles. Aquí nosotros estamos viendo cómo los discípulos, aunque sabían por su tradición, por su religión, sabían orar, pero le dicen, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Vea cómo estos discípulos tenían ese deseo de aprender lo que Jesús estaba enseñando. Entonces vean ahí todos estos ejemplos y aprendieron, y por eso Jesús los aceptó. De hecho, lo que vio Jesús también, en medio de todas las características que pudo haber visto Jesús en estos discípulos, es que eran dóciles. Porque los llamó, dice la palabra, que los llamó, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan las palabras que dicen los evangelios? Dice, y al instante le siguieron. Los llama y al instante le siguen. No cualquiera hace eso. No cualquiera tiene esa virtud de ser dócil. Y hoy nos está llamando el Señor a ser dóciles con su palabra, que aprendamos de su palabra, que pongamos en práctica su palabra. Porque como en otras ocasiones hemos dicho, pues la leemos, pero no la ponemos por obra. Y el Señor no quiere que nada más la leamos, sino que la pongamos por obra. Hay muchas cosas que sabemos de la Biblia. De hecho, esta iglesia, yo tengo la más firme convicción de que es una iglesia preparada. Aquí hay hombres y mujeres que han estudiado en instituto, que recibieron enseñanza del pastor David Arcos, que recibieron instrucciones de otros hermanos con mucho conocimiento de la palabra. Pero eso no nos hace ser más espirituales o ser más maduros si no ponemos en práctica lo que aprendemos. Entonces tenemos que poner en práctica, y a eso se le llama docilidad. Cuando nosotros decimos, pues aunque Señor, tú aquí dices que tengo que amar a mis enemigos, y pues los voy a amar. Señor, tú aquí dices que no murmuremos los unos con los otros, pues voy a cerrar mi bocota que tengo. Señor, tú me dices que tuya es la venganza, Señor, y aunque a veces me hacen algo y enseguida quiero desquitarme, Señor, pero ayúdame a resistir todo eso. Si no es fácil, pero cuando nosotros somos dóciles, cuando nosotros decimos, ok, Señor, sujeto mi carne a tu voluntad, sujeto mi lengua a tu espíritu, sujeto todo aquello que no está en acorde a tu palabra, lo sujeto a ti, Señor Dios, Dios nos va a bendecir. Y lo estamos viendo. ¿Sí? El ciego tuvo una comunión con Jesucristo, tuvo un encuentro cercano con Jesucristo y lo adoró, lo supo reconocer. El etíope también, dice la palabra, que se fue gozoso, se fue alegre, regresó a su tierra contento, diferente, cambiado. Y los discípulos, ¿qué podemos decir de los discípulos? Fueron los que pregonaron el evangelio en Palestina y en muchos lugares más. Pero es necesario aprender que la docilidad es una virtud que debemos de seguir. Hay más ejemplos, ¿sí? Vamos a buscar otro. Mateo 18:3. Jesús comparó la docilidad
de unos seres que a veces los vemos como cualquier cosa, pero que nos dejan gran enseñanza. Mateo 18:3. Mateo 18:3. Gracias, hermano Gaby. Este pasaje que lo hemos escuchado muchas veces y decimos, pues sí, como los niños. Y en medio de todas las cosas que podemos mencionar de un niño está la docilidad. Usted sabe que los niños son como una esponjita, ¿verdad? Todo lo que se les enseña, lo aprenden. Todo lo que usted, tanto consciente o inconscientemente, les enseña, ellos lo van a aprender. Hay cosas que decimos, ay, pero este niño, ¿cómo se parece a su padre? ¿Cómo se parece en lo que hace, en lo que dice? Y su papá nunca se lo enseñó. Pues quizás tú nunca te sentaste con él a enseñarle, a decir algunas cosas, algo de conocimiento, pero el niño todo lo escuchaba. Y como lo escuchaba, lo aprendió, y lo aprendió de ti. Y a veces nuestros hijos aprenden a ser como somos nosotros. Y a veces no nos gusta cómo son nuestros hijos y son igualitos a nosotros. ¿Cómo la ven? Se parecen a nosotros. Pero es por eso, porque ellos son receptivos. Todo lo que nosotros enseñamos consciente o inconscientemente, ellos lo asimilan. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Lo podemos aplicar a la docilidad? Claro que sí. Si tú le empiezas a decir a un niño, si no te duermes temprano, va a venir por ti el coco y te va a llevar. ¿Y qué hace el niño? Pues se duerme, se trata de dormir porque si no viene el coco. Ahora dile a un señor de 50 años, si no te duermes va a venir por ti el coco. ¿Y qué te va a decir? Estás loco, ¿verdad? Porque ya no se cree eso tan fácilmente. Pero un niño sí. Entonces debemos de aprender cómo los niños, en medio de las características que Jesús veía en un niño, estaba la docilidad, el aceptar hacer las cosas con agrado, el recibir la enseñanza fácilmente. Hoy hay un personaje que nosotros lo vemos como un personaje importantísimo de la iglesia, porque la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron redactados por él, y fue incluso más notorio el ministerio de él que de los 12 apóstoles. ¿De quién estoy hablando? De Saulo, de Pablo, ¿verdad? Vean usted lo que dice en Hechos 9:6. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, hermana Clara. Vean usted, a lo mejor nosotros podemos decir, no es que el ministerio de Pablo empieza cuando él tiene el encuentro con Jesús, y a partir de ese encuentro con Jesús es transformada su vida. Sí, es verdad, el encuentro tuvo mucho que ver, pero si el temperamento y el carácter de Pablo, aunque era un hombre, rudo, era un hombre impulsivo, era un hombre sanguinario, pero si no hubiera habido algo de docilidad en su vida, no hubiera podido hacer lo que hizo. Si no hubiera habido docilidad. ¿Por qué? Aquí lo estamos viendo. Dice el verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta indispensable en nuestra vida, hermano.
Es una pregunta clave en nuestra vida. Una pregunta que diariamente le debemos de hacer a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? Señor, ¿qué quieres que yo haga para servirte? Señor, tengo una junta en mi trabajo y va a haber situaciones difíciles, va a haber que tomar resoluciones difíciles. Pero dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, en la escuela me están acosando, me están diciendo cosas, mis compañeros me hostigan. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, mi matrimonio se está yendo a pique, ya no soporto a mi mujer, ya no la aguanto, Señor, cada día es más tóxica, cada día es peor la relación, trato de mejorarla, pero no mejora. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, mis hijos están siendo inducidos a cosas que no están bien, han cambiado su actitud, han cambiado su forma de ser, Señor, y no sé de qué forma abordarlos. Trato de corregirlos, trato de hacerme su amigo, trato de hacerme su amiga, Señor, y lejos de mejorar la relación, está empeorando. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta? Es una palabra clave en nuestra vida. Es una palabra que debemos de tenerla en la punta, es una pregunta que debemos de tenerla en la punta de nuestra lengua, siempre. Porque de esta forma no vamos a errar. De esta forma vamos a ser realmente guiados por Dios a través de su Espíritu Santo. Pero muchas veces no hacemos la pregunta. No hacemos la pregunta clave y por eso es que nos va como nos va. Señor, me debo de casar con este hombre, con esta mujer. Mira que yo la amo con todo mi corazón, pero esta persona no cree en ti, Señor. ¿Qué quieres que yo? Bueno, esa yo creo que ya ni se pregunta, ¿verdad? Ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo hacemos. Y ahí vamos como oveja al matadero. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos una palabra viva para nosotros, una palabra viva. Tenemos esta palabra escrita, pero Dios también se sigue revelando a través de palabra viva, hermano. Sí. En el tiempo de Samuel dice la palabra que el pueblo estaba como perdido, porque ¿qué pasaba en aquel tiempo? Se escaseaba la palabra de Dios. Oiga, pero pues ya tenían la Torah, tenían la ley, tenían el libro sagrado. ¿Por qué dice la misma palabra que escaseaba la palabra de Dios? Porque no había una palabra, no había revelación de Dios activa. Es lo que hoy le llaman el logos y el rema. Si esto es logos y el rema es cuando tú le preguntas a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es cuando viene entonces el rema de Dios. Claro, tiene que estar basado en esto, sí, pero es algo exclusivamente para ti. Es algo exclusivo para ti. Puede ser que sea tomado de aquí mismo, pero Dios te va a hacer recordar los pasajes específicos para ti. Y hay que buscarlo, hermano, porque Dios lo tiene disponible para nosotros. Pero no, pues decimos, pues, ¿quién sabe? Eso es del tiempo del Antiguo Testamento. No, yo tengo un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero Él sigue siendo el mismo. Entonces, tengamos siempre esa docilidad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso fue lo que dijo Pablo. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios no nos va a dejar con la palabra en la boca, hermano.
Dios no nos va a dejar con la pregunta en la boca. Dios nos va a... Pero tenemos que tener también esa tranquilidad de saber esperar en Él, no apresurarnos. Ay, pues como ya tengo 5 minutos orando y como yo no veo que Dios me responda, pues yo voy a hacer lo que a mí me parezca. No, así no es. Tenemos que tener calma y tranquilidad y Dios va a responder. Entonces, Pablo fue una persona enseñable, una persona que se dejó enseñar. Una persona que no por tener tanto conocimiento divino decía, no, ya no necesito nada. Él sabía que podía ser enseñable, y eso es docilidad. Y finalmente vamos a ver otro ejemplo. Esdras 8:21. Esdras 8:21. Gracias, hermano Gabriel. Ahora fuimos a ver a Esdras. Después de ver a Pablo, nos regresamos en la historia a ver a Esdras. Esdras también era un hombre dócil, era un hombre que estaba preocupado porque algunos judíos que estaban cautivos en Babilonia ya habían regresado a Jerusalén, pero faltaba todavía otro grupo de judíos que tenían que regresar, y dentro de esos iba Esdras. Y Esdras va con los gobernadores, va con los jefes que tenía que pedirles el permiso. Dios le concede el permiso y se van. Pero en realidad se iban sin nada. No llevaban nada, eran cautivos, era gente que era cautiva, y aunque habían hecho bienes, pero realmente eran gente que no tenía lo suficiente para sustentar el viaje. Y a Esdras le dio vergüenza pedirle recursos al gobernador. Le dio vergüenza, así lo dice el verso 22, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Sí, Esdras está reconociendo algo, que había ido con el rey a pedirle que regresara a Jerusalén, pero no le quiso decir que no tenían los suficientes recursos, y le dio vergüenza porque él dice: nuestro Dios, dice, es suficiente para sustentarlos. Él nos defiende del enemigo en el camino. Con harta fe iba Esdras, con mucha fe. Dios nos va a defender en el camino, ¿verdad? Como a veces nos pasa. No, hermano, no, vas a salir de este problema, vas a salir bien de esta enfermedad. Mira que a mí me dio y yo me levanté, y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando nos da otra cosa, ay Señor Dios, creo que me voy a morir, Señor. Y así estaba Esdras. Estaba diciendo: no, Dios nos va a defender del enemigo. Pero ahora sí, a la hora de que ahora sí Esdras ya puedes irte, ya entonces ya le dio miedo, le dio temor, porque iban mujeres, porque iban niños, y le dio temor que los asaltaran en el camino. Necesitaban la cobertura del rey, que les mandara una tropa, un ejército que los fuera resguardando. Pero ya no le quiso decir nada al rey, porque dice: es que le estoy diciendo que Dios va a defendernos de nuestros enemigos y le voy a estar pidiendo tropa, pues como que suena algo ilógico. Pero entonces dice la palabra
que publicó ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Fíjese qué fue lo que tuvo que hacer Esdras. Se humilló. Habló de más, quizás se le fue la lengüita un poquito, diciendo: no te preocupes, rey, vamos a salir adelante, Dios nos defiende del enemigo, tú no te preocupes. Pero a la hora de la hora, no, pues es que y si me violan a las mujeres, si me roban a los niños, ¿qué voy a hacer? Se me va a echar la gente encima. Pero pidió la ayuda a Dios, supo a quién recurrir. Hermano, eso es docilidad. Cuando nosotros reconocemos también que necesitamos la ayuda de alguien más, y de ese alguien más que es todopoderoso, que Él se acuerda de nosotros, que Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones. Dios quiere que tengamos un corazón dócil. No, ser dócil no es algo humillante. Vuelvo a repetir, generalmente lo ocupamos para referirnos a los animales. Pero si tú eres dócil, no significa que eres una persona inferior, o no te vas a hacer inferior, o no te vas a hacer como un animal. Simplemente es de que estás alcanzando el carácter que Dios quiere forjar en ti. El carácter que Dios quiere forjar en ti. Si no aprendemos a ser dóciles, no vamos a ver grandes cosas de parte de Dios. Dice la palabra, y con esto termino. Verso 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué pasó? Y Él nos fue propicio. Él nos ayudó. Él nos sacó adelante. Eso es lo que hace Dios cuando ve la humildad en tu corazón. Cuando Él ve que tú eres dócil, cuando Él ve que tú lo buscas con todo tu corazón, cuando tú en realidad pones en práctica lo que Él nos dice que hagamos. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy Dios quiere que seamos dóciles, que aprendamos a ser dóciles. Yo sé que quizás en tu vida ha habido circunstancias que han hecho que tu corazón se vuelva duro, se vuelva insensible, que no te doblegues ante ciertas cosas, porque decimos: es que no quiero que me pisoteen. Pero si tú vuelves a decirle a Dios: suaviza mi corazón, Señor, suaviza mi corazón, hazme como un niño. Quiero tener el corazón enseñable que tiene un niño. Quiero aprender de ti, así como lo hace un niño con sus maestros o con sus padres. Así quiero aprender de ti, Señor. Y quiero poner en práctica todo lo que tú me enseñas en tu palabra. Y vas a ver cómo Dios va a ser propicio a tu vida. Como adultos nos volvemos mañosos y decimos: si me pasa esto, ya sé qué voy a hacer. Y creemos que con nuestras estrategias siempre nos vamos a salir con la nuestra. Pero hoy el Señor nos está diciendo que si nosotros aprendemos de Él y somos dóciles, Él siempre va a ser propicio para nosotros. Ponte de pie en esta hora, hermano. Dios quiere realmente mostrarse a nuestra vida. Pero así como Pablo decía: ¿qué quieres que yo haga? Hoy tú dile eso a Dios: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Si en mi corazón se ha hecho una costra de insensibilidad, yo hoy te pido que me cambies, que me transformes. Ya no quiero seguir siendo como he sido, Señor. Hazme una persona dócil con mis padres. Hazme una persona dócil con mi esposo. Hazme una persona dócil en mi trabajo. Hazme una persona dócil, Señor, con mis superiores. Hazme una persona dócil contigo, Señor. Hazme una persona, Señor Dios, que te honre en todo tiempo. Queremos ser cada día más como tú eres, Señor Dios. Toma nuestra vida, Señor Dios, en esta hora. Yo sé que hay hermanos aquí que están buscando eso. Yo sé que este mensaje, Señor, tú lo tenías preparado para alguien en este lugar. Porque tú sabes que quizás esa persona ha obrado con bien y la han lastimado. Quizás desde su infancia ha sufrido y su corazón se ha hecho duro. Y después de los años avanzar, le ha sido difícil cambiar. Aunque te conoce, pero esa área no la ha entregado a ti, porque piensa que si la entrega, volverá a ser lastimada. Pero tú hoy rompes, Señor Dios, todos los esquemas. Tú hoy haces nuevas todas las cosas. Y toda herida del pasado tú la sanas ahora, Señor. Toda herida, Señor, desde la infancia, tú la sanas, Señor Dios. Y nos haces un carácter como tú, Señor. Porque tú así fuiste. Dice tu palabra que te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, Señor. Tú fuiste la persona más dócil, porque aunque en tu naturaleza humana decías, si es posible, pasa de mí esta copa, tú decías, no quiero sufrir esto. Pero tú dijiste al Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. A pesar de que te lastimaron, a pesar de que desde tu infancia fuiste rechazado, y siendo el Rey de Reyes, veniste a nacer en un pesebre. Nunca perdiste tu docilidad. Al contrario, dice tu palabra, que tú fuiste manso y humilde de corazón, Señor. Quita la soberbia, quita lo que nos hace ser insensibles. Quítalo, Padre eterno, quítalo, quítalo, Señor. Tú tienes que sanar eso, Señor, para que recibamos más de ti, para que tú seas propicio a nuestra vida. Ahora ya no vamos a caminar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias mañas, en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia experiencia. Ahora vamos a caminar tomados de tu mano, sabiendo que tú eres el único que puedes ayudarnos en todo tiempo. Y que ahora el decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Sea nuestra pregunta favorita para ti. ¿Qué quieres que yo haga en la mañana? ¿Qué quieres que yo haga en la tarde? ¿Qué quieres que yo haga en la noche? ¿Qué quieres que haga en el trabajo? ¿Qué quieres que haga en la familia? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres, Dios, de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor?
corazón, Señor. Sana todo corazón, Padre, como tú lo sabes hacer. Haz tu obra perfecta, Señor. A veces solo recitamos y decimos: ahora soy una nueva criatura, ahora en Cristo soy una nueva criatura. Pero si no le entregamos lo que nos estorba, el Señor no nos los va a arrebatar. Tienes que entregárselo a Él. Tienes que entregarle todo aquello que ha endurecido tu corazón. Oh Dios, gracias, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias, Padre eterno. Bendice esta iglesia, Padre. Bendícela, Señor Dios, aún más y más y más. Prepara el camino, Señor. Yo sé que vienen cosas grandes, pero tenemos que sanar muchas cosas. Tenemos que resanar paredes. Tenemos que restaurar, Señor, muros. Tenemos que construir puentes entre tú y nosotros. Entre tú y nosotros, Señor. Entre nosotros mismos, Señor. Tanto que tienes que hacer, Señor Dios, para que tú te derrames con todo tu esplendor, Señor. Pero seguiremos trabajando con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios. Te pedimos también en esta hora que recibas la ofrenda que se va a depositar. Que bendigas a mis hermanos en sus trabajos. Que bendigas la fuente de donde provienen sus ingresos, Señor. Multiplícales. Demuéstrales que si ellos dan con alegría, tendrán siempre la ventana de los cielos abiertas para derramarse bendiciones sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre del Hijo amado Jesucristo. Amén. Si usted gusta pasar